Luisa María Alcalde Luján, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, a quien agradecemos mucho el tener permitirnos la oportunidad de conversar. Estamos encuadrados ahora en televisión para conversar con ella. Muchas gracias de antemano, secretaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Secretaria, ¿qué significa este no de los trabajadores de la General Motors allá en Silao al contrato colectivo que ostentaba desde tiempo inmemorial la CTM? Yo creo que fue un ejercicio inédito, más allá, realmente lo que se votó y el procedimiento que establece la reforma laboral es preguntarle a los trabajadores si están de acuerdo o no con el contrato colectivo que se firmó a su nombre años atrás. En ese sentido, durante 2 días, 34 horas continuas de proceso electoral, más de 5,870 trabajadores de la General Motors acudieron de manera pacífica, sin ningún tipo de incidentes, a votar a través de un voto secreto si estaban de acuerdo o no con el contrato. Finalmente, el resultado, 3,200 trabajadores votaron por rechazar el contrato y 2,600 por conservarlo. Es así que la mayoría determinó que debía darse por concluido el contrato colectivo. ¿Qué significa esto? Que se termina el contrato colectivo, se protegen todos los derechos que establece el contrato colectivo, pero en contratos individuales, y se abre la posibilidad futura de que los trabajadores se organicen, elijan a un sindicato y puedan firmar un nuevo contrato colectivo. Esto se da en el marco no solo de la reforma laboral y el proceso de democratización del mundo sindical y laboral en nuestro país, sino también es importante destacar que es parte de las obligaciones en el marco del TEMEC, y precisamente este asunto de Silao fue una queja recibida por nuestro país, por parte de Estados Unidos, ante la posible violación de derechos sindicales. Luisa María, esta sería la punta de un iceberg, es decir, ¿podría haber subsecuentes revisiones de contratos colectivos como la ocurrida en General Motors debido justamente al cumplimiento cabal de los acuerdos firmados por México, Estados Unidos y Canadá en el acuerdo comercial? ¿Podría haberlo en un futuro? Sin duda, yo creo que este ejercicio que hoy vemos como inédito va a ser un ejercicio muy cotidiano de ahora en adelante, no solamente porque los trabajadores acudirán a las urnas a votar por sus dirigentes, ya no se puede la votación a mano alzada, ahora hay que cada una y uno cuenta igual y va a votar por sus dirigentes, pero también en las revisiones de contratos colectivos se tiene que consultar a los trabajadores si están de acuerdo. Entonces será un ejercicio que se verá de manera más continua, más cotidiana, y esperemos, por supuesto, que no tenga que ser un procedimiento que se repita o que merezca una queja internacional. En este caso sucedió así, dado que en abril se identificó por parte de la Secretaría del Trabajo irregularidades graves, donde se había destruido incluso material electoral, y por tanto se ordenó la reposición del proceso, que fue lo que vimos el día de ayer y el día de antier con estos resultados. Pero sin duda, Pepe, creo que va a ser un procedimiento que vamos a estar viendo mucho más seguido, y esto significa finalmente la participación continua de los trabajadores en la mejora de sus prestaciones, de sus incrementos salariales. Creo que es un motivo, digamos, de celebrarse, en tanto que es ver ya en hechos lo que significa la reforma laboral. Es exactamente, es el principio de una reinvención de la democracia sindical en nuestro país. Ese caso inédito, bien lo explicas, pero faltarán otros. ¿Cuántos casos más esperan del mismo estilo? Porque evidentemente Estados Unidos va a presionar para que se cumpla el contrato y México tiene que observarlo, toda vez que se comprometió, lo mismo que Canadá. Así es, vale destacar que no solamente es un compromiso internacional, ya es parte de la Ley Federal del Trabajo desde antes del TEMEC, con la reforma laboral del 2019, el tener procesos democráticos y garantizar
la negociación colectiva auténtica. ¿Cuántos veremos? Pues de entrada los procesos de legitimación, faltan 2 años para que se concluya el proceso. Todos los contratos colectivos existentes en nuestro país tienen que ser consultados a los trabajadores para saber si los legitiman, si los ratifican o los dan por concluidos. Es una obligación de la ley que todos los contratos colectivos pasen por este proceso. Entonces, muy probablemente estaremos viendo miles de procesos en los próximos meses y en los próximos 2 años. ¿Y van a cambiar salarios y prestaciones de los trabajadores mexicanos como lo exige el TEMEC para que estén homologados los salarios, lo que pagan por hora en México, lo que pagan por hora en Estados Unidos? Bueno, pues la idea es que sin duda al poder tener sindicatos fortalecidos y negociación colectiva fuerte, se pueda ir mejorando los salarios de los mexicanos. Lo estamos haciendo a través del salario mínimo, eso ha ayudado muchísimo, pero hay que fortalecer la negociación colectiva para que se pueda alcanzar mejores condiciones laborales. La idea es que, como en toda mesa de negociación, se respeten o se puedan ver los intereses tanto de los empleadores como también una representación auténtica de los sindicatos que nazca de las bases, que haya auténtica democracia también en el terreno laboral, que los trabajadores puedan decidir de manera libre quiénes los van a representar. Eso es parte de la reforma y también, como bien señalas, es parte de este apartado laboral que hoy tiene pues una relevancia en el TEMEC. A diferencia del TLC, donde el tema laboral no tenía relevancia, hoy sí hay compromisos que asumimos México, Estados Unidos y Canadá para mejorar las condiciones laborales de nuestras poblaciones. ¿Es finalmente, secretaria, el principio del fin del corporativismo sindical? Yo creo que es el principio de la democratización, de la participación, y ello implica también que vaya acabándose con el corporativismo, sin lugar a dudas. Entonces, nacerá de las bases y de la propia decisión de los trabajadores, los liderazgos que se mantengan y que vayan surgiendo en los próximos tiempos. Pues muchísimas gracias, secretaria, por tu tiempo y la explicación, sin duda importante para este acontecimiento, que es el primero de miles, como bien pronosticas. Así es, te mando un fuerte abrazo a ti y a la audiencia. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.